tardes, sean bienvenidos una vez más a su espacio de frente el día de hoy, 14 de abril. Se encuentra con nosotros en el estudio Luis Martínez, él es columnista del diario Yaracuy al Día, periodista de la región y tiene importantes informaciones que compartir con todos los venezolanos el día de hoy. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Muchas gracias, Jessica. Bien, Luis, tengo entendido que tienes una denuncia que quisieras presentar al pueblo venezolano, sobre todo acerca de lo que es el manejo de lo que ha sido la oposición en el estado Yaracuy desde que el exgobernador de esa región era Eduardo Lappi. Bueno, mira, particularmente este es un caso de enriquecimiento que se viene tratando en la justicia federal en Estados Unidos. En octubre del año 2009 se abrió un proceso contra algunos inversionistas de Stanford que recibieron una cantidad de intereses superiores a los establecidos en los marcos legales para inversiones de ese tipo. Entre esos... Esta investigación inició antes de lo que se conoció como la gran crisis del Stanford Bank, ya venía en curso. Es que hay dos crisis del Stanford, una que tocó pues nacionalmente algunos otras instituciones financieras. La recordamos el año pasado. Y el caso de Stanford a nivel global, que Stanford a nivel global, implicaba también aquellos paraísos fiscales donde Stanford recibía dinero de inversionistas que muy poco decían sobre el origen de los mismos, ¿no? Y había varios venezolanos involucrados allí. Varios venezolanos, y lo que se destaca en esta denuncia es precisamente que un exgobernador, junto a su hermano, que fue alcalde también del municipio Peña y fue candidato por el partido Convergencia y algunos partidos de oposición en el año 2008, está también incurso en esta recepción ilegal, pues fraudulenta, de intereses por encima de lo pautado. Ellos no declaran ese monto, yo diría que puede ser lícito, pero no lo declaran en ese documento que establece que deben referirse, quien aspire a ser funcionario público, cuando son candidatos. ¿Cuál es el monto? 89 millones de dólares. Ellos recibieron, y hay un documento acá, un documento incluso que proviene de una corte federal, donde hay una lista de personas, ¿sí? La justicia federal establece la figura de un interventor. Este interventor es Ralph Jambey, quien solicita a una corte que cite a todos estos inversionistas que recibieron dinero de forma fraudulenta y facilita los nombres y los montos del dinero recibido. En esa lista, en el número 242, entre muchas tantas personas que están allí, aparece Eduardo Cateno Lappi y Filippo Lappi. Recibieron en el año 2009 $4.654.000. Solo en el 2009. De intereses, no, pero solamente de intereses. Y recibieron en exceso $558.600. O sea, ellos deben reponer al Tesoro de Estados Unidos estos $558.000. Ahora bien, ¿de dónde sale semejante cantidad de dinero? Yo hice esta denuncia en marzo de este año en los medios yaracuyanos. Y la respuesta del exgobernador Lappi, desproporcionada además, porque con una cantidad de improperios y una cantidad de cosas que no vienen al caso, más que todo en lo personal, porque es como un spray que pretenden utilizar para desviar la atención. Pues es una cuestión política. Y ya es costumbre también. No, pero ¿qué político puede ser esto cuando es el gobierno de Estados Unidos quien busca precisamente que se restablezca algo que fue infringido, que fue un enriquecimiento ilícito? ¿Dónde está la componenda política allí? O sea, una componenda política entre, diríamos, el oficialismo y la justicia norteamericana. Es bastante extraño que eso suene así. Pero además, él lo único que rebate, no niega que tenga dinero en Stanford, no niega que haya recibido esos intereses. Y tampoco dice de dónde vienen. Pero él dice que no es tanto dinero. Y yo pudiera reconocer que no son 89 millones de dólares, sino de repente 88 o pudieran ser 87. Pero el hecho es que en ninguna parte él dice que la denuncia es falsa, en ninguna parte. En tanto que dice que no va a tocar más el tema, por supuesto, es parte de una estrategia, y yo digo, aquí no hay un proceso abierto en Venezuela sobre esto, pero en la condición de funcionario público que tuvo el exgobernador Lappi, y que su hermano, al pretender ser gobernador en el año 2008, declaró ante la Contraloría General de la República que tenía cantidades tales o cuales de dinero, pero no mencionó esto que tenía allí. ¿Cómo queda entonces la ley? ¿Cómo queda, incluso más allá de la ley, la moral de quien pretende seguir ejerciendo los destinos de un Estado, por ejemplo en el Estado de Yaracuy? Entiendo que en el Estado de Yaracuy estas personas en esta última discusión de esta mesa de la unidad intentaron también participar en estas próximas elecciones. Es que lamentablemente en Yaracuy
Y digo de manera, digo lamentablemente, porque ha habido mucho interés en algunos factores políticos de la oposición de establecer acuerdos unitarios. Me parece que es sano, incluso también el propio presidente de la República lo ha establecido en algún momento, que hay una oposición seria, y hay intentos de muchos políticos allá de oposición en hacer una política seria. Pero mientras se siga controlando la política de oposición desde Perú, con un exilio que muchos venezolanos quisieran tener, o desde el Paseo Juan Valdez en Bogotá, con whisky de 18 años y ese tipo de cosas, o con cuentas en paraísos fiscales en Antigua, como esta cuenta que está aquí, bueno, así no progresa ningún Estado. ¿A qué se refiere más concretamente cuando dice que la oposición del Estado de Yaracuy se controla desde Perú? Porque ahora no hay un acuerdo unitario en la oposición yaracuyana, porque el partido Convergencia, que es el partido LAPI, porque hay dos convergencias, hay una convergencia que quiere, incluso cuando esta denuncia apareció en medios regionales, 2 o 3 dirigentes de Convergencia muy en privado pues me comentaban acerca de lo grave del asunto, pero que no iba a haber respuesta de forma alguna de parte del exgobernador Lapi. Entonces se presentan nombres en exceso, es decir, Convergencia quiere dominar todos los espacios de la oposición allá, con el simple propósito de que la oposición no tenga otro nombre referencial, sino el nombre de Eduardo Lapi. Y yo digo además de eso, Jessica, y lo digo a todo el país, yo también fui denunciante principal en la causa contra Carlos Jiménez, que fue un gobernador electo por el chavismo, por el oficialismo. Y en ese momento Convergencia hizo no sé cuántos reconocimientos públicos a mi labor. Entonces, ahora descalifican esto y no le dan un matiz de seriedad, cuando lo que aspira el pueblo de Yaracuy no es decir que alguien sea bueno o sea malo, sino que simplemente se le den respuestas, y serias sobre todo. ¿Qué estatus tiene esto en la Corte Federal de los Estados Unidos y qué estatus pudiera adquirir en nuestro país? ¿Hay alguna manera de que la justicia tome parte en este asunto? Bueno, yo creo que en este momento en la justicia federal, en la corte de Dallas, que es donde se ventila este caso, ellos deben ponerse a derecho, no solamente los hermanos Lapi, sino todas las personas que aparecen involucradas aquí. Toda vez que lo hagan, entonces aparecen fuera del estatus pues al margen de la ley. Yo exhortaría a la Asamblea Nacional, sobre todo a la Comisión de Política Exterior, a que solicitara al gobierno de Estados Unidos, porque estamos hablando de un caso de corrupción, o de presunta corrupción, o de presunto enriquecimiento ilícito, a que simplemente le diera información. O sea, este es un caso que está ventilado por la justicia norteamericana, y eso quiero hacer bastante énfasis, porque siempre que pareciera que un halo de defensa se coloca alrededor de algunos dirigentes de oposición que no cometen delitos algunos, porque todo tipo de acusación es algo político, ¿no? Entonces, esta justicia que le solicita respuestas a Lapi es la justicia norteamericana. Nosotros, como país, y sobre todo para los yaracuyanos, también queremos respuestas, y respuestas serias, contundentes. Yo creo que la Asamblea Nacional pudiera intervenir. Obviamente la Fiscalía debe solicitar alguna averiguación al respecto, y la Contraloría General de la República, que a todas luces pareciera haber sido burlada, porque si una declaración jurada de bienes donde no aparecía esta cantidad de dinero, ¿qué interés puede tener una persona además de negar que tiene esa cantidad, la tiene en un paraíso fiscal como Antigua, por ejemplo, donde no se solicita mayor información para los recursos que se invierten allí? Ahora, usted me mencionaba también otros venezolanos que ya han sido nombrados, que tienen un monto menor, pero que también están siendo, digamos, llamados a justificar de dónde viene este dinero. ¿Usted podría nombrarlos en este momento? Hay una cantidad de personas más o menos conocidas, incluso se mencionó anteriormente que aquí aparece Marta Colomina, que entiendo no es funcionario público, o no tiene ese fuero particular que tienen los funcionarios públicos, no se obliga pues a decir de dónde obtuvo el dinero, pero aparece eso allí. Ahí está su nombre en esa lista. Yo creo que como una respuesta seria al país también debe aclararse, porque yo creo que nosotros como comunicadores, porque también eso como comunicador, no somos jueces. Nosotros planteamos una cantidad de hechos que están ocurriendo allí. Son los políticos los que deben responder, pero no simplemente decir, no voy a responder porque esto es algo político. Eso es muy fácil salirse del rollo, ¿sí? Muy fácil. Es la salida que está de moda además, sobre todo en un año electoral. Así es, así es. Ahora, hablando del año electoral, y ya que mencionabas un poco el escenario político en el estado de Yaracuy a propósito de estas elecciones próximas, Luis, coméntanos, ¿cómo ves esta mesa de la Unidad?